Venga, ya a esta hora de la tarde vamos a saludar en la radio del deporte y un auténtico placer, porque además no es una persona que hable demasiado, que tengamos muchas oportunidades de poder hablar con él, al menos de forma pública, así que nos encontramos muchas veces en los campos de fútbol, de diferentes puntos de la geografía aragonesa, por cierto. Es un hombre que fin de semana está poco por casa, es el director de cantera del Real Zaragoza, es Ramón Lozano. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Hola Pablo, tardes. buenas tardes. Y bienvenido a Radio Marca, un placer saludarte. Muchas gracias. Y lo primero que te voy a decir, por la parte que te toca, felicidades. 50 años de Pues, cantera del Real Zaragoza, 1974-2024. pues muchas gracias y aunque yo no lo viví en primera persona ese primer día de hace 50 años, bueno, pues lo clásico parece que fue ayer. ¿Cuánto tiempo llevas ligado a la cantera zaragocista? Pues creo recordar ahora que son alrededor de 17, 18 años. 17, 18. Pero realmente es así desde el punto de vista contractual o federativo, pero realmente ha sido toda mi vida, porque yo vengo de familia de zaragocistas y entonces el vínculo pues prácticamente desde que tienes uso de razón. ¿Cuánto ha cambiado? ¿O cómo describirías la evolución desde que tienes nociones, desde que tienes conciencia hasta ahora? Y ya no solo hablo de instalaciones, que pues, realmente tampoco ha habido un gran cambio, aunque se está mejorando ahora con el tema, por ejemplo, de las instalaciones de los césped, pero ¿cuánto ha cambiado la forma de trabajar, esa línea evolutiva? ¿Ha habido evolución? En la parte de trabajo de cantera, ¿te refieres? Sí. Sí, ha habido una evolución importante. Al final va ligado a las formas punteras de trabajar en cada momento. Yo la primera vez que estoy aquí es como jugador del Estadio Venecia, creo que era infantil y tendría 13 años recién cumplidos. Y me acuerdo yo pues que fue el primer campo de césped natural que yo pisé en mi vida, pero no yo. Casi todos los chicos... Bueno, estamos hablando que ¿cuántos habría de césped natural No, en todo Aragón? muy pocos, muy pocos. Dos, tres, cuatro como mucho, ¿no? Muy pocos. A ver, posiblemente en los pueblos sí que había, ¿no? Porque era más fácil por tema de agricultura y demás y lo manejaban mejor, pero aquí desde luego era el campo del Arenas, el campo de la ciudad o los campos de la ciudad deportiva Real Zaragoza, pero lo que se nos permitía a los jugadores de fútbol base era casi el único campo donde se jugaba. Ten en cuenta que en aquella época en el fútbol base no estaba tan generalizado como ahora. En los equipos de fútbol federados solamente jugabas los mejores jugadores de cada barrio. Es decir, de hecho, el jugar en un equipo federado y que tenía camisetas y todas esas cosas te daba un estatus un tanto especial. Ojo de lo que estamos hablando, ¿eh? No, es así. De hecho, sí. vamos, nombrabas ese chico fulano, juega en un equipo, ¿eh? Es decir, eso te daba un estatus dentro de tu barrio. Yo lo viví como jugador, pero anteriormente lo había vivido como no jugador de equipo. Quiere decir que yo también me admiraba de cuando veía a gente que sabía que jugaba en equipos. Era un fútbol totalmente gratis, donde te pagaban absolutamente todo, donde ibas en coches particulares a los campos, Sí. bla, bla, bla. Me gustaría preguntarte cómo se conserva la esencia. Vales como ejemplo, tantos años ligado al frente de la cantera del Real Zaragoza en diferentes puestos de trabajo, vamos a dejarlo ahí, pero ¿cómo se conserva la esencia después de tanto tiempo, precisamente ahora cuando cumple estos 50 años? Bueno, pues porque tu vinculación emocional a un equipo va vinculado casi siempre a los sentimientos que ves a tu alrededor de la gente que está cerca de ti, de los aficionados como tú, y muy influida por tu familia. Y entonces al final tú no dejas de seguir la línea que te ha marcado tu padre, tu abuelo, que eran zaragocistas. ¿Cómo te das cuenta que eran zaragocistas? Pues porque muchas veces iban al fútbol, pero ante todo y sobre todo preguntaban ¿cómo ha quedado el Zaragoza? ¿Qué ha hecho el Zaragoza? Pues bien, mal. Siempre diariamente había un contacto en un tiempo que lógicamente pues había muchísimos menos métodos de comunicación, donde había prácticamente una tele que había un solo canal o dos canales y pues periódicos que se editaban diariamente.
y era automático, ¿no? En mi caso era así, pero yo no era más que un pequeño ejemplo de muchísima gente que hacía lo mismo. Tú los periódicos los empezabas por los deportes y los empezabas por los de pasará lo que pasará en el mundo. Empezabas por los deportes que solían Está estar. feo que yo lo diga, Ramón, que soy periodista, deportivo, pero soy periodista. Yo también hago eso, ¿eh? Sí, bueno, pero que me refiero de que en aquel momento que había muchísimos menos medios de comunicación, Sí. se hacía eso, y entonces eso te hace vincularte emocionalmente. Pues si tu padre te dice que este es nuestro equipo, pues tú no preguntas, este es nuestro equipo, punto. A partir de ahí, pues bueno, pues un equipo elegante, Zaragoza siempre con buenos futbolistas, un equipo que no se podía ganar de cualquier manera, que había que ganar jugando bien al fútbol y que tenía y tiene una trascendencia social ya en aquellos tiempos enorme. ¿La esencia sigue siendo la misma? Sí, sí. La esencia es exactamente la misma. Quizá, pues bueno, pues lo único que yo hay un amor incondicional, y la mayoría de los que vamos al Zaragoza somos aragoneses. Bueno, los aragoneses somos como somos, los aragoneses somos extremos, para la alegría y para la pena. Somos muy particulares. No, Nos cuesta valorar al de casa es- más que al de afuera, por así decirlo, y somos extremos en la victoria y somos extremos también en Sí, en la derrota. nada, pero tenemos algo que es importante. Somos capaces de cambiar de opinión ante un comportamiento diferente de un futbolista, ¿eh? Es decir, hay gente que odia y odia para siempre. No, aquí, yo siempre lo digo, aquí hay dos maneras muy sencillas de que te acepten la Romareda. O tienes una calidad absolutamente extraordinaria, que siempre va a haber gente defendiéndote, o te dejas la vida. Y en esas dos situaciones, la Romareda siempre te va a apoyar. ¿En qué punto está la cantera del Real Zaragoza a octubre de 2024? ¿En qué punto la ves? ¿A nivel nacional, a nivel de funcionamiento, a nivel de trabajo, a nivel al final de fuente de talento? Esto no olvidemos que aquí hay un objetivo, desde que entran los chicos, ahora también las chicas, que es llegar a un primer equipo y surtir de talento al Para primer nosotros equipo. solo hay una vara de medir al respecto, solo hay una, que es lo que aportes al primer equipo, lo que hayas aportado y lo que estés aportando al primer equipo. Entonces lo que aportas son futbolistas concretos que están jugando en el primer equipo, jugadores que han estado, que han permitido salvar una situación absolutamente crítica para el club. Y bueno, pues un elenco de futbolistas que viene detrás, que nos permiten ser relativamente optimistas de que son gente que puede acabar en el primer equipo. Pero la única vara de medir es los jugadores que llegan al primer equipo. Todo lo demás Independientemente de categorías, cuál sea el rendimiento en las categorías de filial, juvenil, cadete B, independientemente de eso. El rendimiento deportivo en esas categorías es solo una herramienta para demostrar que puedes aportar en el primer equipo, nada más. Lo importante es que llegues al primer equipo y te comportes. ¿Qué es comportarte de momento? Bueno, pues darle calidad a los entrenamientos del primer equipo, y si dentro de esos entrenamientos del primer equipo eres capaz de demostrar que tienes tanto nivel como los jugadores del primer equipo, pues al final el fútbol tiene una cosa muy buena y una cosa muy mala. Y es que el campo de fútbol es un juez implacable, donde no entienden de edades, donde no entienden de idiomas, de religiones, no entienden de nada, salvo de tu alto rendimiento deportivo. Y entonces, pues bueno, pues ser capaz de darle calidad a los entrenamientos, ser capaz de destacar dentro de los partidos, y al final puede ser 10 minutos más tarde de lo que mereces, el jugador que muestra eso y que tiene ese punto de suerte con las lesiones, bla, 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 es el que acaba llegando al primer equipo. Y entonces la única vara de medir es esa. Subes aquí a la Ciudad Deportiva en entrenamiento del primer equipo, ves pues los Francho, los Azón, ves a Enrique Clemente de vuelta, ves a Marcos Luna, ves a un chaval que no solo está tocando a la puerta, que yo creo que lleva ya bastante tiempo tocando a la puerta, sino que la está empezando a abrir y cada vez le quedan menos bisagras a esa puerta, que es Pau Sans. Entiendo que eso a uno personalmente, por lo que decías ahora y siguiendo en esa misma reflexión, a uno le llena, ¿no? Y esto es el reconocimiento de que el trabajo está bien hecho. Un trabajo que, por cierto,
no es de un mes, no es de que, fíjate en este momento qué bien está ahora Pau Sanz. Bueno, para que Pau Sanz haya llegado a un primer equipo y esté aportando, para que un Francho, una Zon sean indiscutibles futbolistas de la primera plantilla, este verano por desgracia hemos perdido a otro y está jugando Champions, hay un trabajo previo que creo que muchas veces no se valora, porque se valora, se juzga el momento, pero no, y tú que lo has vivido, por eso te pregunto por el proceso. Yo creo que sí se valora. Otra cosa es que en momentos concretos el ruido que hace el fútbol profesional y que no deja de ser deporte y a la vez entretenimiento, pues bueno, pues te ponga un poquitín en un lado como debe de ser. O sea, no hay que engañarse, el fútbol profesional y el fútbol de alto rendimiento es el que nos atrae a todos, el que genera expectación y genera dinero. Sí. Que a su vez hace que el fútbol sin ese no hay esto, sin ese no hay una ciudad deportiva, eso es obvio, vale. Entonces, a partir de ahí, pues que si te valoran, contento y feliz. Y si no te valoran, pues es parte de esta vida del montón de actividades que hace mucha gente que son absolutamente imprescindibles y que le prestamos poca importancia. Desde el señor que está recogiendo nuestra basura hasta el señor que nos enseñó a leer y a escribir, que gracias a él un tío puede llegar a un momento determinado a ser ingeniero y diseñar aviones. Sin ese primer paso, ni hay ingeniero ni hay aviones. Y entonces, pues bueno, pues estamos acostumbrados que en esta vida labores súper importantes de formación pues no siempre están debidamente reconocidas y lo aceptamos con la deportividad que te dan los años y que te indica que a lo mejor esa poca repercusión que puede haber no es contra ti, sino que la sociedad es como es y pues y ya está. Pero al final, todos los que estamos en la formación, en cualquier ámbito, somos gente en general optimistas, porque si no, no te enfrentarías a enseñarle a jugar a un niño a fútbol, ¿qué narices hago yo? Y ya te digo, en cualquier faceta de la educación, pues ese optimismo y esa satisfacción por mejorar un poco las capacidades de alguien, pues es lo que te llena. Me gustaría preguntarte por Pau Sanz, que es por ser el último en llegar. Yo entiendo que no es tu labor el valorar cómo lo está haciendo en el primer equipo, pero sí tú lo has visto en ese proceso. Él ya destacaba sobremanera en ese juvenil. Ahora, por cierto, en una posición distinta, ¿no?, a la que él, por ejemplo, brillaba en ese juvenil. Pau Sanz, chaval extraordinario, con una ilusión para jugar a fútbol extraordinaria, le mandes al equipo que le mandes, siempre va con una buena cara y con una sonrisa en los labios, que no es postiza, que él siente entusiasmo por jugar a fútbol. Y luego, pues futbolísticamente lo que veis ahora, que es extremo, no deja de ser también parte de su formación, porque él cuando firma aquí en el Zaragoza era extremo. Y su formación en el fútbol base fue mayoritariamente de centrocampista, quiere decir, al final es un futbolista que puede jugar en 4 posiciones, con lo cual sus posibilidades de jugar en el fútbol se multiplican. En el último tercio creo que tiene posibilidades, en todas, por dentro, por una banda, por otra, y yo sí que entiendo que cuanto más cerca esté del área o de portería rival, porque él lo lleva en la sangre, mejor relación con el gol. Tiene una cosa, que es del barrio de Valdefierro, y ese gen se nota, ¿eh? Sí, hombre, a ver, Pau Sanz ha jugado muchas horas a fútbol calle en la urbanización donde, y se le nota, él vive, pues bueno, pues esa viveza que tiene fuera del campo la tiene dentro y bueno, pues un ejemplo de chaval cuando ha estado en las categorías inferiores y bueno, voy a desearle lo mejor. Me gustaría preguntarte un último tema, porque además es una postura que ya es hasta ciertamente beligerante, ya el club creo que se está empezando a defender y es un tema que yo creo que ya hemos tratado muchas veces, incluso yo te he preguntado muchas veces por esto. ¿Se siente el Real Zaragoza indefenso a día de hoy en la cantera? ¿Hay más expolio que nunca en estos 50 años de la cantera del Real Zaragoza? Hemos conocido este verano noticias como que se ha prohibido la entrada a diferentes agencias de representación. Por cierto, también a clubes, también hay clubes que tienen prohibida la entrada, lo confirmas, ¿no? O sea, también hay clubes que tienen prohibida. No te voy a dar más detalles, pero hay clubes que tienen prohibida la entrada. ¿Qué sentís? ¿Qué mensaje quieres lanzar? Yo entiendo que es un tema complicado porque no solo depende de la postura del club, de la postura de Real Zaragoza. ¿Os sentís indefensos y sientes que es el momento de mayor expolio en estos 50 años? Estás poco protegido, esa es la palabra, porque la ley está muy alejada de la realidad. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué es lo que ocurre? Pues se sucede algo tan insano como que otras personas u otras instituciones se aprovechen del trabajo que has hecho tú
del tiempo y de los conocimientos que has invertido. El tiempo y los conocimientos no vuelven, se van con una persona que ha estado contigo, que se había comprometido a estar contigo y que en un momento determinado cambia de opinión sin que tú puedas hacer absolutamente nada. Entonces, estamos poco protegidos. Esto yo estoy convencido que va a cambiar, porque si no es insostenible. Es el momento de mayor... Pero ¿cómo puede cambiar esto? Pues cambiando la ley. ¿Pero estamos cerca de eso? A ver, yo creo que estamos muy lejos de que sea ideal. Vamos a ver, el fútbol español no se puede permitir no tener 50 canteras trabajando a tope. ¿Por qué? Pues porque los futbolistas que formas hoy son los que van a estar en la primera división dentro de 7 años, o 6 años o 5 años. Entonces, nadie va a invertir de una manera potente e insistente en algo que no me beneficio yo, al menos en una parte. Es decir, si contra mejores mi cantera, más futbolistas me quitan, ya te puedes imaginar la ecuación cómo es. Tú vas al torneo X y haces un gran torneo y le plantas cara a las mejores canteras de España. El resultado tras el torneo es que puedes venir con 3 jugadores menos. Eso es lo que le pasa no al Zaragoza, a todos los clubs que no son... Como suena, es chocante, pero es así. No, pero que es así. Y entonces, eso es insostenible. Tarde o temprano va a cambiar. Nosotros en algunos apartados somos punta de lanza. Sabemos que nos enfrentamos a rivales poderosos, pero los aragoneses no se caracterizan precisamente por bajar la cabeza ante la dificultad. Por cierto, ¿en qué ha quedado lo de esas becas, como esa especie de documento que tenían que firmar? Recuerdo que esto es de hace verano. No, todos los futbolistas... O sea, ¿eso continúa vigente? Todos los futbolistas de la cantera tienen un compromiso escrito, las familias. Vale. Pues Ramón, que ha sido un placer. Por ello, ilusionado con el primer equipo, imagino, ¿no? Como zaragocista. Sí, claro, el primer equipo... Imposible no estar ilusionado con este arranque, ¿no? El primer equipo, lo que nos tenemos que meter en la cabeza, que para conseguir 3 puntos hay veces que juegas muy bien y veces que no juegas tan bien. Y que hay veces que hay 70 minutos que sufres como un animal para tener 20 últimos minutos de felicidad. Entonces, los 3 puntos no son un asunto menor en fútbol. Y si tú los obtienes, tienes más posibilidades el día de mañana de hacer fútbol bonito y además tener 3 puntos. Sin los 3 puntos lo que acabas teniendo es desconfianza y casi siempre problemas. Y llevamos 12 años en esta categoría. Y a veces parece que deberíamos aprender, ¿verdad? Los últimos en llegar, efectivamente. Ramón, que siempre lo digo, que es un placer charlar contigo de fútbol, de reflexiones de fútbol, de cantera. No hay nadie que sepa más de la cantera del Real Zaragoza. Hay mucha gente, Pablo. Que Ramón Lozano. Yo siempre digo que el club es patrimonio, el club es historia y el club es gente también como Ramón Lozano, como Víctor Fernández ahora aquí en el primer equipo. Oye, que al final pasan y seguimos siempre... a mí me gusta siempre nombrar porque creo que es de justicia Ángel Espinosa, sí. Pedro Suñé, José Luis Arjol, Javier Garcés, los que están y los que han estado, que son parte de lo que la gente ve. Ramón, gracias por estar con nosotros en Radio Marca. Mucha suerte para lo que viene por delante, para ese filial en Segunda Federación, para el juvenil que está ahí en unos años de cambio de jornada y, por cierto, para todo lo que viene por detrás, que además 50 años y ahora podemos llevar con orgullo la bandera también del fútbol femenino, que dicen que más vale tarde que nunca. Así es. Y que ya era hora también de ver coletas al viento, nunca mejor dicho, aquí en esta ciudad deportiva. Ramón, muchas gracias. Gracias a ti, Pablo.